Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El abogado defensor, y vamos a leer algunos textos según Juan capítulo 16 versos del 8 al 11. Y vamos a leer rapidito. Y nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, vamos a mirar estos textos como si estuviésemos 2000 años atrás, cuando Jesús estuvo compartiendo estas palabras de vida y qué era la realidad de este abogado defensor o este espíritu de verdad. Y entonces ver por qué estas tres palabras son tan significativas, tanto como pecado, justicia y juicio, y cómo esto a través del ministerio de Jesús fue realizado, fue la realidad. Y vamos a ver entonces también, tengo aquí una definición o algo que quiero compartir concerniente al abogado defensor, que es el espíritu que se recibe a través del entendimiento de las palabras que causaron el conocimiento. Y palabras tienen mucho poder. Y Jesús era quien contenía este espíritu de vida, y a través de sus palabras, ¿ves? Las palabras de Jesús vinieron a causar la conciencia de pecado. La conciencia de pecado, ¿en qué sentido? En que Jesús vino a dar a conocer los errores, la mala forma de cómo estaban viviendo. Por eso, como vemos a través de su ministerio, si leemos el Sermón del Monte o muchas de las parábolas, tenían que ver con eso, con que el ser humano, sus discípulos o su audiencia, inclusive sus hermanos judíos, según la tradición, porque él vino a los suyos, concientizaran la pecadora manera de vivir que ellos tenían, basado en sus ideologías, basados en sus agendas, basados en tal vez sus tradiciones, mandamientos y leyes que ellos tenían, pero entonces los llevaban a vivir en una forma hipócrita, manipulativa, y no tenían una conciencia de otros y de todos, sino solamente una conciencia de nosotros. ¿Ves? Nosotros los judeo-hebreos y ellos los gentiles. Y Jesús vino a traer la unión en la conciencia del Padre, y a través de sus enseñanzas, sus palabras de verdad causaron la conciencia y responsabilidad de pecado, y a través de ellas entonces demostró la justicia, tanto la justicia divina de Dios, dando siempre a todo ser humano el unigénito Hijo del Padre, que es el espíritu de vida dentro de cada ser humano. Era el espíritu de vida que Jesús contenía, y por eso vino a los suyos a darlo a conocer tanto en sus palabras, pensamientos, como en sus acciones que manifestaron tal realidad. Y entonces así demostraba la justicia de Dios. La justicia de Dios que cada ser humano entonces necesitaba conocer. Y a través de las palabras, al conocer las palabras, al conocer el nombre de Dios, los atributos, las cualidades y características, al conocer y responsabilizarse, estas palabras causan y causaron dentro de ellos la motivación, el ánimo, la responsabilidad para cambiar, para entonces demostrar también la justicia de Dios en la misma esencia y en unidad. Y entonces, por ende, también el juicio. El juicio no está hablando de algo que sucederá en el futuro como tiempos escatológicos. No, el juicio siempre también fue
como Jesús claro lo dijo, porque quien gobernaba el mundo, ¿ves? La conciencia egocéntrica que los gobernaba a ellos, como Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, ¿ves? Estaban muertos en pecados. En este espíritu que Pablo lo llama personificando al diablo, al espíritu invisible que actúa dentro de los corazones de los seres humanos que se negaban a la voz de Dios, al Espíritu de Dios, a reconocer, porque estaban cimentados en sus tradiciones, se podían justificar a través de sus leyes y mandamientos y rituales y templos y todas estas cosas superficiales y exteriores. Cuando Jesús vino a concientizarlos en la unión y espíritu de vida eterna, el Padre, un Dios de todos, tanto de gentiles, de judíos, de negritos, de chinitos, de africanos, de ricos, de pobres, de mujeres, de niños, de todos. Y esa era la conciencia que Él juzgó. ¿Ves? Y como nos dice el texto, que era la conciencia que gobernaba a el mundo en su contexto. Y entonces así podemos aprender sobre esta historia y traemos la misma aplicación a nuestro presente. Y este abogado defensor o espíritu de verdad es la realidad que necesita ser resucitada dentro de cada uno de nosotros, para así vivir conforme no a el sistema, ¿ves? No a quien gobierna este mundo, que puede ser revelado o reflejarse a través de nuestras tradiciones, nuestras religiones, nuestra cultura, de cómo nos informó y nos enseñó a través de ya sea la educación o a través de nuestras tendencias, religiones y denominaciones. ¿Ves? Que todo esto formaliza este sistema, este mundo. Y como nos dice el texto, esto es lo que viene a gobernar la mente de muchos. Y pueden estar como en el texto, pueden vivir exteriormente, reflejar pureza, perfección, vidas balanceadas y todo eso como, según los textos, aparentaban. Pero por dentro internamente están siendo gobernados por el diablo, por este espíritu, por estas fuerzas, que estas fuerzas son personificadas. Cuando menciona al diablo, tiene que ver con el poder, no tan solo que palabras, pero ideas, porque las palabras causan ideas en la mente que causan entonces emociones, pensamientos, sentimientos. Y dime tú si eso no va creando dentro del ser humano un poder que crea una energía que entonces motiva a los seres humanos a actuar de cierta forma. ¿Ves? Y eso es el sistema que gobierna la mente de muchos. Y por eso muchas personas en esos sistemas, en ese tipo de gobierno, en ese tipo de conciencia, pueden vivir sus vidas en su religión, en su política, en su sistema, en su filosofía, y estar corrompidos por dentro, presentarse en lo exterior con sus títulos y con sus gabanes o trajes perfectos, pero interior, que es lo esencial, están muertos a este espíritu genuino de vida. Y eso es lo que esta enseñanza y espíritu eterno quiere compartir hoy en nuestro presente, 2000 años después, porque la misma realidad siempre es. Las palabras de vida, la conciencia que tenemos siempre nos hace reconocer, hey, aquí erraste a la marca. Y qué bueno, porque entonces eso nos puede motivar a perfeccionarte
Cambia, corrige tu error, corrige tu pecado, no te castigues ni te condenes. Esta conciencia no es para condenarte, es para concientizarte a la perfección, porque esa es la capacidad de Él, ese es el espíritu de un Cristo que entonces actúa en la armonía, en la unión, en la comunión del Padre, de aquello que más valoriza, de aquello que más tiene peso para Él. Y por eso que más valoriza, entonces actúa y entonces reconoce y cambia, modifica su ser, modifica su forma de pensar. Cuando tiene que aprender cosas nuevas, aprende cosas nuevas para entonces mejorar su forma de pensar, su carácter, para mejorar su estado de vida, a que viva celestialmente, a que viva en la pureza, a que viva en el bien, a que viva recibiendo los frutos de sus buenos pensamientos, de sus buenas palabras y de sus buenas acciones. Porque esa es la justicia de Dios que siempre está en medio de nosotros. Y es de nosotros responsabilizarnos para vivir en tal justicia, en tal estado. Y si no, entonces el juicio que siempre es en que cada persona siempre cosecha los frutos de su siembra. No hay nadie que nunca rendirá cuenta a esta ley eterna, a esta realidad, a esta causa y efecto, que es lo que las Escrituras nos dan. Personas quieren seguir viviendo en su egocéntrica forma de ser, siempre recibirán los beneficios y resultados de tal manera de ser. Por ende, el consejo es vivir conforme al abogado defensor, a este espíritu de vida dentro de nosotros 24/7 y ser uno, crecer a la medida y a la estatura de Cristo. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.